Por si no lo hemos notado, la única esperanza que tenemos es que Cristo venga. No hay mejor forma de cerrar el compendio bíblico, la escritura, que con esa afirmación. El Espíritu y la novia dicen ven, y todo el que escucha diga ven. Y el que tiene sed, beba del agua de la vida gratuitamente. Hay una historia al principio de la escritura que leímos o analizamos un poco hace 15 días. Y hoy vamos a retomarla un poco con un enfoque distinto. Esa historia que está al principio de la escritura, si somos sinceros, está un poco rara, está un poco loca. Porque tenemos a Adán y tenemos a Eva, y ellos están en el jardín del Edén. Es lo que nos narra el relato bíblico acerca del inicio de la humanidad. Y en el Edén todo es grandioso, todo es maravilloso, todo es perfecto, todo es exactamente como debería de ser en el Edén. Y todo es genial ahí, a excepción de que hay un árbol medio raro que no debería estar ahí, ¿verdad? Hay un árbol al cual el Señor les dijo a Adán y a Eva que no comieran de él, y la Biblia lo define en cualquier versión que lo leamos como el árbol del conocimiento, el árbol del bien, el árbol del mal. Y en medio de esa creación perfecta, balanceada, equilibrada, maravillosa, se le pide a Adán y se le pide a Eva que no coman de ese árbol. ¿Por qué? Hay dos razones: porque comer del árbol es peligroso y porque el día que coman de ese árbol morirán. Espero más adelante tener la oportunidad de profundizar más acerca de qué es este árbol, qué representa, qué significa, por qué se llama el árbol del bien y del mal. Pero está ese árbol ahí y se le pide a Adán y Eva que no coman de él. Muchas especulaciones podrían hacer acerca de eso: por qué está ahí si no deberían de haber comido de él. Hay varios factores ahí de por medio, uno de ellos es el libre albedrío. ¿Y por qué el árbol está en ese lugar? Y entonces, todo eso está ahí, el Edén es maravilloso, es especial. Y lo único que tiene que hacer Adán y Eva, o lo único que tenían que hacer nuestros antepasados, era evitar ese árbol. Había un montón de árboles, había un montón de frutas, comer de todos estaba bien, pero solamente tenían que evitar ese árbol. Chihuahua, ¿por qué comieron? Ellos serían felices, ellos serían plenos, tenían y seguirían teniendo todo lo que quisieran al alcance de su mano. Y parece muy sencillo, ¿verdad? Parece muy sencillo la historia de la humanidad. Pero el asunto aquí es que en este jardín hay una serpiente. Y esta serpiente le cuenta a Eva una historia diferente. De manera superficial diríamos que Eva estaba sola y la serpiente lo abordó, pero si somos más intencionales en la lectura nos damos cuenta que Adán estaba ahí. Estaba al lado de ella, estaban juntos, y la serpiente empezó a tener un diálogo, empezó a tener una comunicación con la mujer. Y le empieza a contar una historia diferente, y lo aprendimos hace 15 días. Aprendimos que la serpiente cuestionó tres cosas acerca de Dios. Cuestionó la provisión de Dios, cuestionó la veracidad de Dios y cuestionó la bondad de Dios. Primero le dice: te dijeron que no comieras de ningún fruto. Y Eva le dice: no, sí podemos comer, de todos los árboles podemos comer, excepto uno. Y después cuestionó la veracidad. Te dijo que ibas a morir. No es cierto, no vas a morir. Y después cuestionó la bondad de Dios al decir: es que Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que alcances a llegar a ser como Él, porque si comes de ese fruto serás igual que Él. La serpiente le dice a Eva que si ella come de este árbol no morirá, que de hecho va a ser igual a Dios. Va a ser igual a Dios. Así que Adán y Eva, independientemente de quién haya sido, le creen a la serpiente y comen del fruto de este árbol que no sabemos qué fruto es. La tradición
religiosa americana del cine, más que nada, nos ha dicho que es una manzana, pero no era una manzana. Ellos comen del fruto y debido a esto, la bondad del jardín, y valga la redundancia, todo el bien que el jardín tenía y emanaba, se pierde trágicamente. La provisión de Dios, los recursos, la naturaleza, los alimentos, la vegetación, la fauna, absolutamente todo se pierde trágicamente. Y entonces la maldad y la muerte entran a este mundo, a un mundo que era bueno y que era hecho por Dios. Aquí hay un punto muy interesante, porque si Dios había puesto a Adán y a Eva en el jardín como personas y hechas a imagen y a semejanza de Dios, con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios, en un cierto sentido el Señor cedió, entregó la autoridad, el gobierno de la creación a Adán y a Eva. Por lo tanto, cuando Adán y Eva ceden ante la invitación, ante la incitación de la serpiente, Adán y Eva también ceden esa autoridad que Dios les había cedido a ellos. Por eso es que la maldad y la muerte entran al mundo. Y a partir de ahí nos empezó a alcanzar a todos. Podríamos decir que aquí está el origen de la maldad y la muerte en la humanidad. Es el pecado, es la desobediencia, y aún antes que la desobediencia, el deseo de querer llegar a ser como Dios, el deseo de querer tomar el lugar de Dios. Ese es el pecado que trae como consecuencia la muerte. En años pasados hemos definido ya lo que es el pecado. Hemos hablado de pecado, transgresión, iniquidad. Hemos hablado de que estas tres formas de falta, cada una va escalando en gravedad delante de Dios. Ya hemos definido lo que es el pecado, así que no me voy a detener mucho en esto, pero a causa del pecado, a causa de la ambición del hombre, de la falta del hombre, es que el pecado entra a la humanidad y en consecuencia trae a la muerte. La pregunta aquí es, o el primer elemento que vemos en esta escena es la serpiente. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? ¿Verdad? Y esto es un problema. Es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué está ahí, la Biblia no dice cómo es que llegó ahí, la Biblia solamente nos presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión en contra de Dios y quiere que otras personas también estén en rebelión en contra de Dios, provocando que se dude acerca de la bondad de Dios y guiándolos hacia el camino de muerte y desobediencia. Ahí está la serpiente. Sea lo que sea y represente lo que represente, ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más, pero ahí está la serpiente. Sea lo que sea o represente lo que represente esta serpiente, según el texto, según el relato de Génesis, la serpiente es la fuente de la maldad que empieza a permear, que empieza a sumergir nuestro mundo, nuestra humanidad y nuestras vidas hasta el día de hoy. Esa es la maldad. Ahí está. Está presente y nos ha alcanzado hasta el día de hoy con situaciones terribles que vivimos día con día. No hace falta voltear a ver otro país, no hace falta voltear a ver otro estado, no hace falta voltear a ver otra ciudad. En esa escena de Génesis capítulo 3, que ahorita vamos a leer algunos versículos, pero en esa escena de Génesis capítulo 3, Dios le pregunta directamente a Adán y luego a Eva si habían desobedecido la orden que Dios les había dado y si habían comido del árbol prohibido. Y Adán esencialmente o prácticamente dijo, sí, pero no fui yo. Fue la mujer que tú me diste, fue la mujer que tú me entregaste. Y por consecuencia es culpa tuya porque tú me diste esta mujer. Ese era el razonamiento de Adán, ¿verdad? Eva admitió que había comido, pero admitió que había comido de este fruto porque ella había sido engañada y entonces Eva también culpó a la serpiente de haber comido de ese fruto. Ahora, Dios empieza a confrontar a cada uno de ellos y Dios se vuelve hacia la serpiente con una diferencia notable, ni siquiera la deja hablar, ni siquiera le pregunta,
Ni siquiera le dice, hey, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Explícame. Dios se vuelve a la serpiente y no pretende escucharla, no pretende excusarla ni justificarla, no pretende entablar un debate con ella. De hecho, los eruditos bíblicos, y pues no hace falta ser un erudito bíblico para concluir a la luz de más textos bíblicos, que la serpiente representa a Satanás, representa al mal. Pero es un tema complicado, no podemos decir en sí que una serpiente es el diablo, sino que en ese momento el relato bíblico personifica al mal en la serpiente. Porque después vemos en textos bíblicos, para no confundirnos, que Jesús dice que tiene que ser levantado como la serpiente de bronce que se levantó en el desierto, y vemos que para que el pueblo en el desierto reciba sanidad después de la mordedura de una serpiente, tendrían que ver a una serpiente de bronce con fe, así que no podemos generalizar esta interpretación bíblica, pero sí hay otros textos bíblicos como en Apocalipsis que nos dicen que Satanás, la serpiente antigua, mejor conocido como el diablo, había sido arrojado a la tierra. Y en este sentido, en este relato bíblico de Génesis, Satanás está tipificado en la serpiente, o mejor dicho, la serpiente tipifica a Satanás. Aparentemente se puede creer que Satanás poseyó a una serpiente creada por Dios o tomó la forma de una serpiente, independientemente cuál de las dos cosas haya sido, y engaña a la mujer, engaña al hombre. En un sentido no los hace pecar, solamente presenta la posibilidad del pecado. Al final del día aprendimos hace 15 días que la mujer y el hombre son libres de elegir y se vuelven responsables de la elección que ellos toman. Así que Dios elige no darle la oportunidad al mentiroso del diablo, de Satanás, de hablar en ese momento, y Dios comienza a decretar una serie de maldiciones sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente también. Por ejemplo, inclusive sobre la tierra. El hombre se le dice que ya no iba a ser tan sencillo como ir y agarrar el fruto del árbol, ya no iba a ser tan sencillo como desear que algo se cosechara, sino que ahora iba a trabajar con el sudor de su frente, de sol a sol. La mujer iba con dolor a dar a luz, la tierra iba a ser maldita, iba a producir espinos, iba a producir cardos, y la serpiente no se escapó de ese dictamen de sentencias. En cada caso, las maldiciones se dirigían hacia ellos y hacia sus generaciones futuras que vendrían después de ellos. Y el Señor empieza a pronunciar su maldición sobre la serpiente y sobre su especie, así como sobre el mismo Satanás. La pregunta es, ¿por qué maldecir a la serpiente si el diablo solamente estaba usando este animal para cometer un acto maligno? Hemos visto otros casos en la Biblia donde un ser espiritual puede poseer a un animal para un propósito en especial. Sí, está la burra de Balaam, ¿verdad? Y vemos estos detalles muy interesantes porque el Señor pronuncia algo muy importante sobre la serpiente. Y en medio de todo esto, la maldición que viene sobre la serpiente es una esperanza para nosotros hoy, porque justo aquí, en esta historia, donde todo empezó y donde todo se echó a perder desde un principio, en esta historia, Dios hace una interesante promesa a la humanidad, a todos nosotros. Prácticamente Dios voltea a ver a Eva, Dios voltea a ver a Adán, pero decretando una sentencia sobre la serpiente y les dice, alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva vendrá y va a aplastar en la cabeza a la serpiente y va a destruir la maldad desde su fuente, desde su raíz. Sin embargo, durante esa batalla la serpiente morirá el talón del descendiente de Eva y también tendrá que morir. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pedí que lo pusieran en traducción lenguaje actual y dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad
no solamente entre ustedes, sino entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Es una sentencia, es una maldición que el Señor dicta sobre la serpiente. Es como una destrucción mutua. Es una promesa extraña, rara, pero hermosa. Y al final de cuentas es una promesa esperanzadora y redentora. Y ahí se nos deja en suspenso, en suspenso. Hoy leemos estos textos y a lo mejor lo tomamos con ligereza, pero imagínate estar en ese momento donde por culpa de esa serpiente y la tentación que presentó delante de Adán y de Eva, se haya perdido todo, absolutamente todo. Y entonces escuchar esta sentencia y saber que habrá un momento en el que el mal que esta serpiente introdujo sobre toda la humanidad, va a haber un momento en el que ese mal va a terminar y va a cesar y va a dejar de ser. Es una promesa, como dije, extraña pero hermosa, y al final de cuentas es esperanzadora y redentora para toda la humanidad. Pero ahí se nos deja con suspenso. Y la historia bíblica continúa, como vimos hace 15 días, y tiene como propósito las primeras historias de la Biblia demostrar que el ser humano estaba lleno de maldad y que tenía una corrupción en su corazón que cada vez iba de mal en peor. Y están ahí los relatos de Noé, de Caín, de Abel, de los jueces, y nos habla de cómo la tendencia del corazón y el pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. Pero el próximo momento clave en nuestra narración aparece un hombre. Dios selecciona a un hombre llamado Abraham y le dice que a través de su simiente, una palabra derivada de la palabra semilla o de la palabra semen, es decir, descendencia, a través de tu descendencia, Dios iba a mostrar su bondad y iba a extender su bendición a todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham que a través de su descendencia él iba a empezar a preparar un plan redentor precioso, donde Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra, donde iban a ser restauradas, iban a ser llenas una vez más de la bondad de Dios. Vamos a Génesis capítulo 12, porque esta historia nos atañe a todos. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas, y digan conmigo todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y si empezamos entonces a seguir esta señal, este hilo conductor a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham. Un hombre que aparentemente pasa como insignificante. Si pensamos en la descendencia de Abraham, pues nos vamos con José, nos vamos ahí con Jacob, nos vamos ahí con ciertos personajes particulares, pero llegamos con un bisnieto de Abraham que se llamaba Judá. Judá recibe una promesa de que un rey iba a venir de su descendencia. Judá recibe una promesa de que todo el mundo iba a seguir a este rey y que este rey iba a traer paz y armonía y habría mucha abundancia, comida, leches, viñedos y todo sería magnífico. Vamos a leer Génesis 49, versículos del 8 al 12. Génesis 49, versículos del 8 al 12. Ahí está Jacob en su lecho de muerte y empieza a bendecir a cada uno de sus hijos. Hace ciertos decretos, declara ciertas bendiciones sobre ellos, y este es el momento en el que le toca bendecir a Judá y declara estas cosas sobre Judá. Judá, tus hermanos te alabarán.
Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá. ¿Qué es el cetro? La vara del rey, la que determina que él tiene el poder. Ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece. La Reina Valera 60 diría: hasta que venga Siloé, el enviado. Hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas, ¿quién? Todas las naciones honrarán. Él atará su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lavará sus ropas, curioso, en vino. Y en Apocalipsis habla de Jesucristo viniendo con sus ropas manchadas, teñidas de rojo en sangre, porque viene de pisar el lagar de la ira de Dios. Lavará sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Ahí está. El bisnieto de Abraham recibiendo una promesa muy peculiar y muy particular. Vamos a Zacarías 8, 12 y 13. Zacarías capítulo 8, versículos 12 y 13, dice así la escritura: pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá su cosecha y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de ¿quién? De Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita, pues ya no será más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Claro, Judá y Israel aquí se refiere a las dos casas, el reino del norte, el reino del sur. Pero sabemos que Judá es el que traía la promesa de redención, de un reinado mesiánico. Así que ahí está el Señor y le hace una promesa de que en la descendencia de Judá todo el mundo iba a ser sanado, iba a ser restaurado. Y cuando este rey gobierne o venga y establezca su reino, va a traer paz, va a traer armonía, habrá abundancia, habrá comida, habrá alimento, habrá viñedos y todo será magnífico. Hay mucho más profecías, pero pues no acabaríamos el culto de leyendo toda la escritura. Así que ahí hay una promesa, y la promesa es que de Judá se levantará un rey. Y el primer rey que nosotros encontramos en el linaje de Judá es David, no es Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Recordemos que Saúl fue un rey escogido por el mismo pueblo, un rey demandado por el pueblo. Dios dijo: está bien, va a ser él, pero Dios no tuvo la iniciativa de que él fuera el rey. El segundo rey, el sucesor de Saúl, fue un rey que sí fue escogido por Dios. Y según la promesa que había sido dada a Judá por medio de su padre Jacob, el reinado fue puesto sobre el hijo de Judá. Así que el primer rey que nosotros conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado David. Y David es proclamado y es levantado y es erguido como un héroe. Todos lo aman. Todo el mundo está emocionado con el gobierno davídico, todo el mundo está emocionado con sus victorias bélicas, todo el mundo está emocionado con su conquista, todo el mundo está emocionado con el tabernáculo de David, todo el mundo está emocionado con la presencia de Dios, el respaldo de Dios, todo el mundo está feliz porque vieron caer al gigante, porque vieron a los filisteos huir. El mundo está feliz, es un héroe, todos lo aman. Tal vez él sería quien aplastara a la serpiente, pero resulta que David también está infectado con el mismo mal de la humanidad. El mismísimo mal de la humanidad. Así que David no puede levantarse como aquel que aplasta a la serpiente, todo lo contrario. David, al igual que usted y que yo,
cometió un montón de errores como hombre. Ese es el problema de idealizar a los hombres. Es el problema de idealizar a un pastor, idealizar a un ministro, idealizar. Porque si usted pone su fe y su esperanza ahí, mire, desde ya le digo, lo vamos a decepcionar. Los vamos a decepcionar. David está infestado del mismo mal que la humanidad tiene. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario, la serpiente lo aplasta a él. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, a pesar de cómo era David y a pesar de todo lo que David hizo, porque no hace falta decir que fue un adúltero, un fornicario, un asesino. Está en la Biblia, de modo que no. A pesar de todo eso, Dios le hace una promesa a David y le dice que eventualmente este rey que sí está prometido a través de Judá va a venir. Vamos a leer 2 de Samuel 7, del 11 al 16. Dice así la escritura, 2 de Samuel capítulo 7, del versículo 11 al 16. Dice, cuando designe jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declarará que construirá una casa para ti, ¿una qué? Una dinastía de reyes. Pues cuando mueras, le está hablando el profeta Natán a David. O sea, no es Dios directamente, es Natán. Y por eso le dice así, pues cuando mueras serás enterrado con tus antepasados. Levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortalecerá su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su rostro real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo reiteré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reinado continuarán ¿para cuándo? Para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Vamos a leer ahí mismo en el versículo 29, 2 Samuel capítulo 7, versículo 29, y dice, ahora contesta David, ahora está respondiéndole David al Señor por medio del profeta Natán, y dice, ahora que te complazca brindar a la casa de tu siervo para que bendecir, la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti, has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. ¿Qué está pasando ahí? David no es la persona que todo el mundo esperaba. David envejece y David está a punto de morir, está en su lecho de muerte, y el Señor le visita a través del profeta Natán y le hace saber que la promesa que hizo a sus padres, que la promesa que hizo a Abraham, que la promesa que hizo a Judá sigue vigente, y que el Señor va a tener cuidado de sus descendientes para que alguien se siente en el trono de David. Pero David muere, Salomón se sienta en el trono y hace cosas terribles. Y por amor a la promesa que el Señor le hizo a David, Salomón no es destronado, Salomón muere. Y después de que muere, viene su hijo Jeroboam, y con él sucede un caos en el imperio y en la nación. El reino se divide, reino del norte, el reino del sur, Jeroboam, Roboam, y empieza a venir, el linaje de David continúa en el reino del sur, en lo que conocemos hoy en día como la casa de Judá, pero no se ve que ninguno de esos reyes pueda o tenga el poder o tenga la capacidad para aplastar a la serpiente, sino todo lo contrario. Porque mientras la historia sigue, una por otra, cada generación de los hijos de David son cabeza dura. Ellos se siguen rindiendo ante la serpiente, ellos siguen escogiendo la maldad, ellos buscan dinero, ellos buscan sexo, ellos buscan poder, ellos buscan otros dioses. Y solamente por mencionar Salomón, Absalón, Roboam, Acaz, Manasés, Josías, Sadoc, etcétera, 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 todos ellos descendientes de David sentados en el trono. Y la promesa de Dios parece ser que no se cumple.
De hecho, las cosas se ponen tan mal que la nación se destruye, se divide en dos, el reino del norte desaparece, el reino del sur tiene que venir Babilonia a meterles una buena tunda porque estaban siendo muy rebeldes en contra de Dios. Así que ahora ya no hay reyes para cumplir la promesa, ahora ya no hay descendientes de David para cumplir la promesa, y parece ser que el plan redentor de Dios que se estableció desde el Génesis ahora se está arruinando. Pero durante estos días oscuros aparece un grupo de profetas y ellos seguían hablando, y ellos seguían anunciando, ellos seguían trayendo la buena noticia de que un rey vendría y la promesa de Dios se cumpliría, de que este rey vendría y derrotaría la maldad. Y solamente para muestra algunos botones vamos a leer algunos profetas del Antiguo Testamento, versículos cortos. Obviamente hay extensiones de texto enormes donde hablan acerca de este rey, pero por ejemplo vamos a leer Isaías 7:14 y dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. También está Isaías capítulo 9 versículo 6 y dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Y está Miqueas capítulo 5 versículo 2 y dice así: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un ¿qué? Un gobernante, un rey para Israel, cuyos orígenes vienen ¿desde cuándo? Desde David, desde Abraham, desde Adán, desde la eternidad. Jeremías capítulo 23 versículo 5. Me brinqué Zacarías, ¿verdad? Sí, Zacarías 9:9 dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo, él es victorioso, pero él es humilde, montado en un burro, montado en una cría de una burra. Qué emocionante escena. Grita de alegría porque tu rey viene. Amén. Jeremías 23:5. Pues se acercaba la hora, dice el Señor, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey de David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Ahí está ese grupo de profetas, hombres locos para el mundo, con un sentido de eternidad, con una visión de Dios de lo eterno, y declarando y anunciándole al pueblo que aunque están viviendo la época más oscura de su vida, Dios les ha dado una promesa y Dios la cumplirá. Amén. Ese es el plan de Dios. La promesa es que este rey va a restaurar el jardín. La promesa es que este rey va a traer el cielo a la tierra. Y un profeta en particular, el profeta Isaías, nos dice que este rey, antes de ser rey, tiene que ser golpeado. Este profeta Isaías nos dice que este rey prometido tiene que ser herido, tiene que ser lastimado, tiene que ser humillado a causa de la maldad de la humanidad. Y esta gravedad de heridas lo van a matar. Eso dice el profeta Isaías. Pero también dice que de repente regresará. Isaías dice que debido a que él sufrió heridas de muerte, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otros. Gloria a Dios por eso. Y sí, estoy hablando de Isaías 53, el Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef, hijo de José. Porque es lindo hablar acerca del hijo de David, ¿verdad? El que está en el trono, el que está en el reino, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene el ejército de su lado. Pero en la escritura, en la cultura judía, aprendemos a ver a un Mesías Ben David, hijo de David, pero también aprendemos a ver a un Mesías, hijo de José. ¿Y quién fue José?
vendido por sus hermanos, menospreciado, un esclavo, encarcelado, humillado, sufriente. Pues aquí está Isaías hablándonos del Mesías, hijo de José. Isaías 53, vamos a leerlo. Dice así este precioso capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como una raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Por eso no lo reconocieron. Por eso a veces no lo reconocemos. Él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Mi hermano, si tú has pasado noches con dolor, con angustia, con ansiedad, este Mesías, este Cristo te comprende. Hombre de dolores, dice la Reina Valera 60, experimentado, experto en quebranto, en dolor, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y Él fue aplastado, destruido por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y fue tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte, escuche bien, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, aleluya. Disfrutará una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, mediante su sufrimiento, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes,
cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso, hermanos? Debido a que el Señor Jesús fue un hombre experimentado en dolor y en quebranto, es que Él puede convertirse en una fuente de sanidad para todos nosotros hoy. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Recuerdas esa profecía de Génesis capítulo 3? Él te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que debería de aplastar a la serpiente, el rey que todo el mundo estaba hablando, no aparece en escena. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. Esta es la razón por la cual cuando nosotros leemos cualquiera de los 4 evangelios, nos presenta a Jesús de Nazaret, nos presenta a Yeshua, no como un hombre cualquiera, común y corriente, sino como alguien que viene a cumplir específicamente todas estas antiguas profecías y todas estas antiguas promesas. Aprendemos, gracias a Mateo, gracias a Lucas, que Él es del linaje de David, no solamente por María su madre y también por José su padre. Podríamos estudiar la ascendencia y descendencia de Jesús, la ascendencia de Jesús para ver cómo Él venía de la tribu de Judá. Aprendemos que Él es del linaje de David, de Judá y de Abraham. Aprendemos que el Señor Jesús va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de los cielos, que el cumplimiento de la promesa está aquí y es ahora. El mensaje que Juan el Bautista predicaba y el mensaje que el Señor Jesús también predicaban era exactamente el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos no vendrá, el reino de los cielos ya vino. El reino de los cielos está entre nosotros. Arrepiéntanse, que exista un cambio de vida, porque el Rey Redentor, la promesa que Dios se había hecho al principio de los tiempos, se ha cumplido aquí y ahora en Jesús. Así que Jesús empieza a confrontar los efectos de la maldad en la gente. La maldad había y sigue causando muchos efectos. Hace tiempo aprendimos que el pecado no solamente trajo el mal moral, también trajo el mal natural y el mal sistemático o el mal jerárquico. No solamente existe el mal moral de yo robar, yo matar, robar, destruir, envidiar, que eso sería como el mal moral. También existe el mal natural. Hermanos, los terremotos, los desastres naturales, las sequías, todo eso es una consecuencia también del pecado. La Biblia lo dice claramente. Pero también existe el mal sistemático, el mal de corrupción, el mal en el cual todos acordamos y decimos, ¿qué tiene de malo que esto pase? ¿Qué tiene de malo que pensemos de esta manera? ¿Qué tiene de malo que oprimamos al pobre? Me explico. Toda esta clase de mal entró y el Señor Jesús en su ministerio estuvo confrontando todas las consecuencias de la maldad. Empezó a sanar a la gente, empezó a perdonar los pecados de las personas, empezó a sanar a las personas y a restaurar a las personas de su maldad. Y mucha gente empezó a creer en el Señor Jesús, pero mucha gente empezó a creer en el Señor Jesús de una manera equivocada, creyendo que Él era el Rey prometido, que en ese momento de la historia iba a levantarse en armas en contra de Roma. Así que el Señor Jesús tiene la necesidad de decirle a sus seguidores más cercanos que Él se va a convertir en un rey, que Él va a traer la paz cargándola sobre sí mismo y llevando sobre sí mismo el peso de la maldad de la humanidad, la herida fatal de la serpiente. Y entonces todos los discípulos están emocionados porque al fin tienen a alguien que los va a defender. Al fin tienen a alguien detrás de quien esconderse cuando hay que enfrentar a Roma. Pero cuando el Señor Jesús les dice, es necesario que vayamos a Jerusalén. Ayer aprendimos algo muy lindo con los jóvenes y los adolescentes. Hay un texto por ahí que dice que cuando el Señor Jesús estaba listo para ir a Jerusalén, dice la Escritura que Él afirmó su rostro. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Él sabía que ya lo iban a matar. Él sabía que iban a ir detrás de Él. Y cuando era necesario ir a Jerusalén, dice la Escritura que el Señor Jesús afirmó su rostro. Me imagino que en sus manos
levantó su mirada y dijo, vamos, vamos, vamos. Y entonces los discípulos recordaremos próximamente la entrada triunfal a Jerusalén. La gente estaba clamando a un rey militar. La gente estaba clamando a un liberador del yugo opresor de Roma. Por eso la gente victoriaba a Cristo y lo recibieron con una gran alegría. Pero llega la cruz, de la cual hablamos hace 8 días. Jesús es levantado en esa cruz y muere. Y parece ser que la serpiente gana otro round, otra vez. Y esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasó después de la muerte de Jesús. A los 3 días el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Y ahora el Señor Jesús tiene poder sobre la maldad y sobre la muerte. Cometimos el grandísimo error de entregarle la autoridad al pecado y a la muerte. Y el Señor Jesús, con el sacrificio de un solo hombre, como dice Romanos, volvió a cobrar ese poder y esa autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Mira lo que dice 1 Corintios 15 del 56 al 57. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él nos da victoria sobre el pecado y sobre la muerte, gracias a que el Señor Jesús retomó eso. Amén. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el Señor Jesús tiene poder sobre el mal y sobre la muerte, y que ese poder ahora está disponible para nosotros para empezar a confrontar el poder que el pecado y que el mal había logrado en nuestras propias vidas. ¿Me está escuchando? Eso significa que desde que Jesús fue a la cruz y resucitó, ahí empezó nuestra vida eterna. Ahí empezamos a vivir la eternidad. Ahí empezamos a vivir un mundo nuevo y un reino nuevo. No esperamos a que Jesús venga por segunda vez para empezar a cambiar. No esperamos a que el Señor Jesús venga por segunda vez para que el reino sea transformado. No esperamos a que el Señor Jesús regrese por segunda vez para que las cosas empiecen a suceder. Quien ha entendido el verdadero mensaje del Evangelio y quien ha entendido el poder del Evangelio sabe y entiende que ese poder está disponible para nosotros aquí y ahora. Aquí y ahora. Porque hay un pensamiento que es del enemigo, estoy seguro, y quites eso de la cabeza. Hay gente que dice, hasta que Cristo venga, las cosas van a ser mejores. Y sí, lo acabo de decir ahorita que me subí al altar, pero no por eso vamos a dejar de ser gente que practica la justicia. No por eso vamos a dejar de ser gente que practica la bondad. No por eso vamos a dejar gente que practica el dejar el pecado. ¿Me estoy explicando? Porque el Señor Jesús vive, nosotros podemos hacer que su reino sea visible entre nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 4 al 14. Romanos capítulo 6, ya estoy terminando. Versículos 4 al 14 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir, ¿qué? Una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el poder del pecado perdiera su poder en nuestra vida.
Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ese daño que la serpiente hizo en el Génesis empezó a ser revertido en el momento en el que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Y a partir de ahora dice la Escritura que nosotros somos colaboradores juntamente con Él, de que el plan de Dios se cumpla en su totalidad. Tú me dirás, ¿todavía la muerte y el mal son un problema reales en nuestro mundo? Sí, lo es. La historia de la Biblia termina describiendo un día futuro cuando Jesús regrese y complete la tarea, la haga plena en su totalidad. El Señor va a destruir a la serpiente de una vez y para siempre, y va a restaurar la bondad del huerto aquí en la tierra. Se los he dicho un montón de veces y se los vuelvo a decir: nadie, hermanos, nadie va a ir al cielo. El cielo va a venir a la tierra cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. El reino se va a instaurar en la tierra y nosotros esperamos con ansias su venida. 2 textos más y termino. Apocalipsis 12 del 9 al 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 9 al 12, dice así la Escritura: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás, el que engaña. ¿Qué hace el diablo? Engaña al mundo entero. Pero la gente toma la elección de caer o no caer en su engaño, porque a veces la gente: es que el diablo me hizo pecar, el diablo me hizo caer. No es el diablo, eres tú. Él engaña, pero nosotros cedemos ante ese engaño. El que engaña al mundo entero fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba en todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero después esa serpiente antigua que fue lanzada a la tierra, porque la Escritura dice que él está siendo un acusador delante de Dios día y noche en contra de nosotros, y después es lanzado a la tierra. Tendríamos que aventarnos unas clases de hechos escatológicos para entenderlo, pero después de ser lanzado a la tierra, llegamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15, y mira lo que dice la palabra. Entonces la muerte y el Seol, o el Hades, la tumba, fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tiene su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando Jesús venga por segunda vez, por eso lo cantamos tanto hace un momento, el cristiano vive esperando ese momento.
cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, va a poner un fin y un punto final al poder que la maldad tiene sobre los hombres. Amén. Nos ponemos de pie, oramos. Buen Dios,